No sé si has oído el término microbiota. Microbiota es lo que antes llamábamos erróneamente la flora, solo que flora hace parte de un reino específico por el cual decir flora intestinal o flora de la piel es absolutamente incorrecto. Pero en este video quiero contarte qué es la microbiota, quiero contarte por qué es tan importante mantenerla, quiero contarte por qué es tan importante para nuestra salud, pero ante todo por qué es tan importante dañarla si la dañamos, cómo nos puede traer enfermedad y también algunas estrategias para que la puedas recuperar. En el cuerpo tenemos trillones de células, pero si nos ponemos a hacer un comparativo, tenemos muchas más microorganismos viviendo con nosotros que la cantidad de células humanas que tenemos. Entonces, lo que te decía ahorita que antes hablábamos del término flora intestinal, eso ya no podemos llamarlo así porque eso es incorrecto. Entonces vamos a ir desde el término incorrecto hacia el término correcto. Y aquí podemos encontrar dos términos, uno que se llama la microbiota y otra cosa que se llama el microbioma, que si bien no los podemos equiparar y no podemos decir que son exactamente lo mismo, porque no son exactamente lo mismo. La microbiota es el conjunto de microorganismos que conviven con nosotros, que conviven en los diferentes tractos, tanto internos o también en toda nuestra extensión externa, en toda la piel, en el pelo, en la boca, en los labios, en los pies, absolutamente en todos lados, que se compone de bacterias, hongos, parásitos y virus. Entonces vemos que uno tiene, dentro de la microbiota, tenemos bacteriobiota, virobiota, parasitobiota, micobiota, que la micobiota es la de los hongos, y entre todo eso compone una gran familia y cada uno tiene diferentes subdivisiones. Diferentes subdivisiones además que van cambiando con la vida. No es lo mismo la microbiota que yo tengo cuando estoy recién nacido, que cuando soy adolescente, que cuando soy adulto, cuando soy anciano. Va cambiando. Y va cambiando también y es que hay diferentes tipos de diferentes cepas. Y eso es muy importante para la salud, pero ese equilibrio se tiene que mantener, digamos, dentro de la vida. Eso es la microbiota. Pero hay otra cosa muy importante que es el microbioma. El microbioma es el material genético alojado dentro de toda esa microbiota. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque el microbioma se relaciona con mi genoma. Tiene una íntima y estrecha relación simbiótica entre mis células humanas con las células de los microorganismos y mis genes se relacionan con los genes de la microbiota, es decir, con el microbioma. ¿Y esto por qué es importante? Pues hoy sabemos que la relación íntima, que esto hace 30 años se veía como una charlatanería y personas como uno de mis profesores, el doctor Jeff Bland, que fue una de las personas que hace muchos años hablaba de esto, él cuenta cómo lo tildaban de charlatán, de mentiroso, que lo que estaba diciendo era pues vendiendo humo, o sea, cualquier cosa, cualquiera de esos términos que a veces se utilizan cuando desafortunadamente nuestro ego nos hace estar señalando. Y lo veíamos como algo que era, pues no, o sea, los microorganismos son malos y incluso lo que tenemos que hacer es tratar de mantener el cuerpo lo más estéril posible. Recordemos una cosa, menos del 1% de los microorganismos que hay en este planeta son patógenos, es decir, que son capaces de producir enfermedad. Menos del 1%. El resto viven en una íntima relación con nosotros y el resto de los seres vivos que habitamos en este planeta. Entonces, esa relación hay que cuidarla, esa relación hay que mantenerla. La relación que tenemos es una relación íntima que predispone salud o que predispone enfermedad. Hoy día tenemos condiciones que pueden traer muchas alteraciones para la microbiota, especialmente para la microbiota intestinal. Y a veces cuando hablamos de microbiota uno piensa que la única microbiota es la microbiota intestinal, pero no, hay microbiota intestinal, en el epitelio respiratorio, en el tracto urogenital, las mujeres en la vagina. Incluso hay ahorita estudios hermosos y fascinantes sobre cómo el equilibrio de la microbiota en el útero es uno de los factores predisponentes para que incluso pueden causar infertilidad y que incluso pueden causar abortos, que a mí eso me parece que es un tema absolutamente fascinante. El tema de la relación que tiene la microbiota en diferentes partes del cuerpo
con hormonas en el cuerpo. Eso es absolutamente fascinante, o por lo menos a mí me parece fascinante. Entonces, entendamos que microbiota tenemos en diferentes partes del cuerpo. Pero si bien es cierto, la microbiota intestinal es la más abundante y por eso a veces pensamos que es la más importante, pero también cuando uno estabiliza la microbiota intestinal, por la íntima comunicación que tienen las mucosas del cuerpo, es decir, la íntima comunicación que tiene mi intestino con la piel, mi intestino con el tejido respiratorio, mi intestino con el tejido urogenital, mi intestino con el tejido oral o respiratorio, y todos los tejidos están íntimamente interconectados. Entonces, condiciones como por ejemplo el parto por cesárea, que el parto por cesárea es una vía alternativa del parto que se debe hacer de manera muy responsable. Eso no es de, ay, yo quiero evitar el dolor, o en el mes de julio es el día de San Jacinto, me estoy inventando cualquier santo, y yo quiero que mi hijo nazca el 12, entonces quiero que me hagan la cesárea ese día. Esas son recomendaciones que quizás te quiero mostrarte cuáles son las consecuencias que esto puede tener, ya después tú decides. El uso indiscriminado de antibióticos, la alteración del ácido del estómago por mala alimentación o por antiácidos de manera crónica, el estrés, la dieta ultraprocesada, la dieta baja en fibras vegetales, baja en cereales y en nueces, hace que no tengamos suficiente estado para darle beneficio a la microbiota, pero tampoco para alimentarla. Entonces, te voy a hablar de las primeras que te nombré, y es, el parto por cesárea hace que el niño no pueda pasar por el canal del parto. Como no puede pasar por el canal del parto, no puede meter esas primeras bacterias que van a formar su primera microbiota cuando él trague, que van a ser, ese es como su primer probiótico. Los antibióticos. Está demostrado que una sola dosis de antibiótico es suficiente para crear una alteración en la microbiota. Y sí, los antibióticos salvan vidas. Los antibióticos son algo absolutamente fabuloso cuando se deben usar. Es algo que los debemos usar de manera muy responsable. Pero también tenemos que saber que cuando los damos, los antibióticos no son inocuos. No nos podemos automedicar antibióticos. No podemos dar un antibiótico porque es que yo creo que tal vez de pronto te puedes... No. Los antibióticos hay que darlos de manera muy responsable. Cuando tenemos crónicamente uso de antiácidos, omeprazol, ranitidina, cualquiera de sus parecidos, cualquiera de estos antiácidos, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, estas pastillitas que tienen también compuestos antiácidos, alteran la microbiota, así como la mala alimentación. Pero acuérdate que uno tiene la microbiota y también tiene el alimento de la microbiota, que proviene de las fibras solubles y de las fibras insolubles, que eso es lo que llamamos los prebióticos, porque la microbiota necesita alimento. Y en esto, tanto las fibras como las vitaminas de la alimentación sirven para alimentar a la microbiota. Porque si yo no alimento a la microbiota, mi microbiota se empieza a alimentar de mi intestino, de ese tejido de moco que está justo debajo de ellas. Y eso genera permeabilidad intestinal y genera mucha inflamación y puede generar muchos síntomas. Porque además la microbiota de esa fibra produce unos ácidos grasos que son muy benéficos para el cuerpo, unos ácidos grasos que se llama especialmente el butirato y otro que se llama el propionato. Tienen grandes beneficios para el cuerpo. Tienen muchas propiedades antiinflamatorias, los asimilamos y entran al cuerpo, y eso es un motivo más que muestra que esa relación nuestra con nuestra microbiota, esa íntima relación, es muy poderosa y muy positiva. Ahora, cuando tenemos condiciones que nos alteran la microbiota, esto nos va a traer grandes consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues te quiero contar una que no hay una forma de mostrar la causalidad, pero sí hay mucha correlación. Y es que desde el inicio y la gran explosión de los antibióticos, casi que se marca una línea exactamente igual con el inicio de la gran explosión de enfermedades autoinmunes. Y hoy entendemos cómo una microbiota alterada es capaz de producir enfermedades autoinmunes o ser un disparador para enfermedades autoinmunes, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, autismo o todas las condiciones dentro del espectro autista, acné, rosácea, asma, múltiples, infertilidad, como te decía ahorita, abortos, múltiples condiciones. Entonces a ti te puede pasar que tú dices, uy, pero yo tengo 35 años y yo nací por cesárea y nunca, bueno, nunca es tarde. ¿Qué puedes hacer?
Si has tenido crónicamente uso de antiácidos, si tuviste por algún tiempo una antibioticoterapia, si te acuerdas que de niño te dieron muchos antibióticos, si tuviste un tratamiento desafortunado para acné con antibióticos que no se debe utilizar, ¿qué puedes hacer? Debes repoblar tu intestino, debes repoblar las bacterias, que es lo que tenemos disponible. Hay también algunos probióticos con hongos. Debes repoblar tu intestino y debes alimentarla con alimentación correcta, con prebióticos, especialmente con fibras de origen natural, tanto fibra soluble como fibra insoluble, que las encuentras ampliamente dispersas en el momento en que comes muy buena cantidad de ensaladas, alguna cantidad de cereales en tu dieta, el momento en el que comes frutas, el momento en el que comes nueces. ¿Por qué? Porque ya te decía que ellas se van a comportar como el alimento para tu microbiota, que es absolutamente importante y fundamental. En este video quiero recordarte la importancia de no pasarlo por alto y no pensar que es algo que... Porque después te pueden estar apareciendo otra clase de condiciones que no tienes ni idea de dónde vienen, que después vas a estar tratando la consecuencia y la causa sigue estando ahí latente, y esa causa latente, así como hoy te está produciendo esto, mañana te puede producir esto y te puede producir esto y te puede producir muchas otras cosas. Incluso si quieres que te diga, muchos pacientes que he visto que comen bien, hacen ejercicio, duermen bien y no logran perder peso, la causa estaba desde la inflamación que genera esa alteración en la microbiota que se llama disbiosis intestinal, y desde esa disbiosis, la inflamación que genera, y por la inflamación, resistencia a la insulina, o pues primero hiperinsulinemia, después resistencia a la insulina, y con eso empiezan a hacer todo el complejo del síndrome cardiometabólico que puede venir adjunto. Y así te puedo describir todas las otras. Ya te dije por lo menos la mayoría de las condiciones que puedes tener. Vuelvo y te digo, ¿qué puedes hacer? Consumir buenos probióticos, probióticos que ojalá vengan en cápsula con cubierta entérica, consumir buenos vegetales y buenas nueces y buenas frutas enteras que vengan completamente con la cantidad de fibra soluble e insoluble, e ir haciendo esto en el tiempo. No se trata de una sola toma, sino algo que puedes ir haciendo poco a poco para que vayas repoblando tu intestino, vayas recuperando tu microbiota, deja de este exceso de geles antibacteriales que lo único que están es dañando la microbiota de todo el mundo. Ahorita todo el mundo con miedo echándose alcohol todo el día, a todas horas. Eso va a traer muchos problemas hacia el futuro, y prefiero avisarte hoy que todavía puedes hacer algo. ¿Ok? Cuida y ama tu microbiota. Tenemos una relación íntima supremamente importante. Si crees que esta información es útil, por favor compártela con todos tus contactos. Recuerda la forma más fácil para apoyarnos: darle like al video, suscribirte al canal, y si quieres apoyarnos a todo el equipo, abajo en la parte en tu computador donde dice unirse, o arriba donde dice comunidad en tu celular, sigues los pasos, haces una breve donación. De antemano, gracias y hasta la próxima.